Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero vamos a discutir sobre la violencia en el país, el fortalecimiento del crimen organizado y cuál ha sido la reacción del gobierno de México. Después vamos a examinar por qué ha empeorado la corrupción en México de acuerdo a la organización internacional World Justice Project. Y finalmente vamos a analizar el tema de Venezuela. Sigue ahí Nicolás Maduro a pesar de el diálogo que está teniendo el gobierno y la oposición aquí en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, la violencia en México ya es una constante, ya no es una variable. Es impresionante si usted ve los números, cómo desde que entró el presidente López Obrador se ha estabilizado la violencia, la inseguridad, en los niveles más altos que tenemos ya desde los años 90. Estamos hablando de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. En fin, es un trágico lo que está ocurriendo. Desde luego, pues no ha podido el gobierno de López Obrador solucionar este problema, está lejos de solucionarlo, pero lo que también estamos viendo es un empoderamiento de algunas organizaciones criminales en algunas regiones del país. En Acapulco, por ejemplo, sabemos que llevan lustros los criminales controlando el bello puerto a punta de balazos. Pero ahora fíjese usted, tuvieron sin recato alguno pues la osadía de atacar uno de los íconos de Acapulco, me refiero a la discoteca Baby O, a la cual le prendieron fuego con toda impunidad. En fin, hace un buen rato que no revisábamos este tema de la violencia, de la inseguridad. Quizá, Héctor, porque ya no queremos revisarlo, ¿no? A ver qué está pasando, ¿no? Con la violencia. No es que se haya resuelto el problema, es que ya nos acostumbramos al problema, Héctor. Hay un efecto bastante conocido de fatiga de la violencia. Tú lo usaste, el término freudiano, que es correcto, porque es en tu artículo sobre este tema, que es el tema de la negación, ¿no? Sí. El tema de ya no quiero saber más de esto. A mí me pasa todos los días en los noticieros. No quiero, espero la siguiente nota y no quiero que sea de una balacera, espero la siguiente, no quiero que sea de un robo que filmaron en una joyería o en un Walmart, espero la siguiente, no quiero que sea de un grupo de gente que se está agarrando a tiros en Guerrero o que se está a punto de agarrar a tiros en Chiapas, pasa la siguiente, ¿no? Y no quiero, y acabo, confieso, apagando la televisión. Porque es en muchos sentidos intolerable la recurrencia, la repetición, la misma historia, pero siempre una historia distinta y espeluznante a su manera. Ahora, hay algo que reprochar, yo diría, en los noticieros, en este solo tratar esas cosas. Porque si eso fuese solo lo que sucede en el país, sí, claro, este país estaría en llamas. Bueno, hay un punto aquí importante de mesura y de objetividad periodística que yo creo que nos está faltando y que en parte puede explicar el espíritu de negación de que tú hablas. Nos han saturado los medios con las noticias de violencia, de la que echan mano, primero porque ahí está, luego en el caso de la televisión, por una desgraciada, digamos,
un desgraciado auge de los videos. Todo el mundo que está cerca de un momento de violencia toma un video, o hay cámaras de la autoridad tomando videos. Entonces, llegan videos, y yo entiendo muy bien a los editores de los noticieros que digan, estas imágenes no tienen competencia, estas imágenes tienen que ir, porque otra cosa sería por renunciar al hecho de que tú quieres, como un instinto fundamental de periodista, dar la noticia que tiene un impacto. Pero al mismo tiempo la acumulación, a lo mejor tienen razón en cada nota, pero la acumulación hace que se provoque esto que tú detectas bien, de ya no quiero saber más de esto. Y por no querer saber más de estos pequeños o grandes, pero fundamentalmente pequeños, pero cotidianos y repetidos incidentes de todo el día, lo que hace la prensa es evitar darte por lo menos una visión semanal, compleja, completa, con la extraordinaria información que tenemos, que tiene la autoridad, que tienen los gobiernos estatales, que tienen los expertos. Nuestro amigo Eduardo Guerrero es un ejemplo extraordinario de esto, y podríamos tener una visión periodística amplia, completa, real del país, sin que este fuera el único tema y sin que nos produjera este efecto de negación o de fatiga de materiales mentales frente a una y otra vez el asalto, el incendio, el balazo, el muerto, la queja. Bueno, a ver, el problema es que tenemos un país que ha empeorado gravísimamente en materia de violencia. Ha pasado de tener 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2008 a tener 29. Y este gobierno, tú le dices estabilizado, pero yo no estoy de acuerdo con la palabra estabilizado. Este gobierno tiene hoy el triple de asesinatos a los 3 años de gobierno que los que tenía Peña Nieto, y puede que 4 o 5 veces más que en los primeros 3 años de Calderón. Estabilizarse a la alza, estabilizarse en una temperatura de 41 grados, es probablemente que te vas a morir cuando llegues a la temperatura de 42. Es decir, no, esta estabilización es una amenaza. Yo no creo que esté estabilizado, creo que están derrotados por el fenómeno de la violencia y que no tienen respuesta, ni violenta ni no violenta, para esto que está sucediendo. Pues estamos hablando de la violencia y la inseguridad. Por favor, no le cambie, por favor, no le apague. Eso es lo que estamos exactamente diciendo, porque sí es un problema real. Nosotros, Jorge, lo hemos debatido en estos casi 12 años del programa muchas veces, pero hay que reconocer, cada vez debatimos menos sobre esto, por este fenómeno del cual estaba Héctor Aguilar Camín diciendo con toda claridad, ¿no? Bueno, sí, Leo, hay un tema de cansancio, de fatiga, quizás hay algunas peculiaridades actuales que lo expliquen también, por ejemplo, el hecho de que aunque hay mucha más violencia medida por homicidios dolosos por 100,000 habitantes por año, está más dispersa también. Sí. Y por lo tanto, quizás no haya la concentración que hubo una época, por decir algo, en Ciudad Juárez, o en La Laguna, o en Acapulco incluso, que mencionabas. Entonces, la parte de la normalización es que hay niveles más altos a nivel nacional, la suma es mucho más elevada, pero la repartición en el territorio puede hacer que sea más baja en algunas partes. Quiero nomás tocar esto porque a veces nos confundimos con esto, y es algo que los expertos, de los cuales desde luego no formo parte, saben muy bien. Hablamos siempre de homicidios
dolosos por 100,000 habitantes por una sencilla razón, porque es la métrica más confiable o menos desconfiable, como se quiera. Todas las demás métricas tienen un elemento de denuncia o de autorreporte. Es decir, el secuestro pues, solo se contabiliza si alguien va y denuncia un secuestro. El robo en la vía pública, lo mismo. Robo en domicilio, lo mismo. Robo de automóvil, lo mismo. Violación, lo mismo. En cambio, tenemos ya en México, con las obvias excepciones que conocemos, las fosas comunes, San Fernando, etcétera, todo lo que se quiera, pero tenemos ya en México desde hace tiempo un registro civil donde están los decesos bastante confiable, digamos, casi de primer mundo. Es difícil, no es que no suceda, es difícil que alguien fallezca en México y que no haya un registro en los estados, en las ciudades, a nivel federal, lo que se quiera. Entonces, es un dato duro, es un dato que además es bastante comparable a lo largo del tiempo. No es que estemos midiendo mejor hoy que hace 20, 25 años y que eso explica por qué hay más homicidios. No. Estamos midiendo igual y hay más porque hay más. Vale la pena subrayar un hecho que a veces se confunden las cifras. La tendencia había sido descendente desde los años finales de los 80, en todo caso, hasta el primer año de Calderón, que fue en realidad todavía la inercia de Zedillo y de Fox. Es decir, los 2 años de menores homicidios, los que decía Héctor, de los 8 por 100,000 habitantes, fueron 2006, el último de Fox, y 2007, el primero de Calderón, antes de que realmente estallara la guerra. Estos eran niveles, pues digamos, de los más bajos de América Latina, mucho más bajos que Colombia y Brasil, El Salvador y Honduras y Venezuela, más bien por un poquito más altos que Chile, Argentina, etcétera. Estados Unidos, por ejemplo, suele estabilizarse en alrededor de 5, los países europeos mucho menos, 1 o 2. Esto empieza a subir a partir del 2008, baja a finales del sexenio de Calderón, sigue abajo a principios de Peña Nieto, luego sube, se dispara incluso, y llega a los niveles máximos que son los actuales. La estabilización que tú mencionabas, con la cual Héctor no está de acuerdo y creo que sus objeciones son muy válidas, se da ahorita a niveles de 29. Tener una idea, este es el nivel que tenía Colombia hace unos 10 años, antes de los acuerdos de paz, antes del fin de la guerra o de la guerrilla, etcétera. Es más de lo que jamás tuvo, por ejemplo, Brasil. Son niveles ya pues de país en llamas, se quiera o no. Para mí la pregunta, Leo, a propósito de lo que comentaban tú y Héctor, es ¿por qué este gobierno no ha podido bajar esos niveles? Y para mí es un dilema, porque yo siempre pensé que una política de abrazos, no balazos, es decir, de hacerse de la vista gorda, sobre todo con el narco, bajaría los niveles de violencia. Entonces habría un trade-off, un cambalache. La sociedad puede optar si le gusta o no le gusta. Menos violencia, pero quizás más narcos. Bueno, a lo mejor la sociedad dice, voy. O a lo mejor la sociedad dice, no, estoy dispuesta a pagar cualquier costo para acabar con el narco y el derecho de piso y todo lo que se quiera. Pues no. Pues, se hicieron de la vista gorda y no ha bajado la violencia, y yo honestamente no entiendo por qué. Bueno, mi hipótesis es que este gobierno está haciendo lo mismo que Peña Nieto y que Calderón, es decir, encargándole la seguridad pública a los militares. Y ya sabemos que los militares no son buenos para esa tarea. Héctor, a mí me parece que eso es si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo los mismos resultados. A mí me parece que es muy claro eso, ¿no? Seguimos siendo lo mismo desde que comenzó Calderón. Yo la verdad, Leo, Jorge, no sé qué están haciendo. No, pues la Guardia Nacional, es la Guardia Nacional. No, por eso, no es perceptible para mí nada sustantivo que esté haciendo la Guardia Nacional o el Ejército.
o la Marina para este caso. Quiero completar un poco el argumento de Jorge porque lo comparto. Perdón, Héctor, nada más para que nos quede claro. ¿Tú no estás de acuerdo de que este gobierno está haciendo lo mismo que Calderón y Peña? ¿O no te queda claro qué están haciendo? Lo que sí sé que nunca hizo ni el gobierno de Calderón, ni el de Fox, ni el de Cedillo, ni el de nadie, salvo el de López Obrador, es mandarles abrazos, no balazos, a reconocidos criminales, tratar con amistad, con afecto a reconocidos criminales y exhibir una voluntad de que no haya ninguna confrontación entre las fuerzas del Estado y las fuerzas criminales. Aquí, lo dice él, se acabó, aquí ya cambió, aquí no va a haber represión. Bueno, esto nunca lo dijeron ni Peña, ni Calderón, ni Fox, ni Cedillo. Ahora, sin embargo, en lo que dice Jorge, hay una verdad. Y yo la comparto, pero es una verdad matizada. Con respecto de la guerra contra las drogas, la idea de entrarle a balazos a los narcotraficantes para que no pasen drogas o a las comunidades en la sierra para que no siembren marihuana o amapola es una barbaridad que siempre fue contraproducente. Porque al final del asunto, no acabas con la amapola, ni acabas con la coca, ni acabas con el tráfico, y en cambio creas una guerra con unos señores que hasta antes de que los atacara frontalmente el Estado, lo que querían, el negocio que tenían era pasar drogas a los Estados Unidos, lo cual a los Estados Unidos les enoja muchísimo y establecer una política continental en contra de que lleguen drogas a sus territorios, en lo cual ellos tienen razón. En lo que no tienen razón es en pedirnos que para que no pasen drogas, y en eso estamos de acuerdo Jorge y yo, hay que agarrar a balazos a los narcotraficantes que lo único que pasan son drogas. Porque cuando tú levantas el nivel de la balacera, entonces esos señores que nada más querían pasar drogas, ahora se dedican a matarse entre ellos y se dedican a buscar otros negocios también violentos que ya no son las drogas y que son los que están probablemente fastidiando más hoy a la población que lo que nunca la fastidió el narcotráfico. Porque que pase droga no le afecta en lo más mínimo a Matamoros. Lo que le afecta a Matamoros es que haya una balacera adentro de Matamoros entre bandas contrarias que están perseguidas y son asociadas a la vez con la autoridad militar y con la autoridad policíaca del lugar. A ver, Jorge, ¿tú tampoco estás de acuerdo entonces de que este gobierno está haciendo lo mismo? Digo, hemos hablado hasta el cansancio de la militarización de la seguridad pública. ¿Tú no crees entonces que esto de la Guardia Nacional sea lo mismo que es el involucramiento cada vez mayor del Ejército y la Marina en la seguridad pública? No, eso sí, Leo, pero yo creo que no están librando esa guerra frontal contra el narco que fue la de Calderón y la de Peña. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciéndose guajes, digamos, en buen castellano. Y López Obrador prácticamente lo reconoce. Es decir, la implicación de abrazos, no balazos, es hacerse guaje. De ir a saludar a la mamá del Chapo es hacerse guaje. Liberar a Ovidio es hacerse guaje. Desechar la estrategia de captura de capos o kingpins es hacerse guaje. Yo no estoy en desacuerdo necesariamente con ninguno de estos cambios de López Obrador, pero creo que sí son cambios, creo que son cambios importantes. Que el ejecutante de lo que queda de política antinarco sea el ejército disfrazado de Guardia Nacional, pues sí, eso sí es lo mismo, pero los ejércitos en todo el mundo son los mismos. La diferencia es cuál es la tarea que les encomiendas. Yo tengo la impresión, si medimos los aseguramientos, los retenes, los capos capturados, toda una serie de elementos, pues tengo la impresión de que en efecto no hay la misma postura de guerra frontal que hubo
en los 2 sexenios anteriores. Ahora, en mi opinión, pero insisto, no soy... Está bien, sí. Yo estoy de acuerdo, ¿Sí? pero eso debió haber traído una caída importante en la violencia y no la ha traído. No se ha dado ese descenso en los homicidios dolosos. Y ya estamos a 1 mes y pico de cumplir 3 años del sexenio. Es decir, ya no es un tema del paso del tiempo. Hace falta más tiempo. Quizás hagan falta, pero 3 años ya es mucho tiempo. Lo que es más es la mitad del sexenio. Entonces, ¿a dónde está el descenso? ¿Por qué no llega? ¿Qué pasa? Bueno, yo decía que se ha estabilizado, y tiene razón Héctor, se estabilizó en un punto muy alto, también hay que decirlo, ¿no? Pero entonces... Espera. Sí, espera lo que viene, porque lo que viene, con tantos cambios de gobierno... Sí, claro. ¿Quién sabe qué va a hacer? Porque esa ley también ya está más o menos establecida. Cada vez que hay cambios de gobierno, hay reacomodos a balazos de los que dominan, no el narco, o no solo el narco, sino el conjunto de la actividad económica de una comunidad o de una ciudad, que en eso es en lo que ha habido un cambio cualitativo y siniestro. La idea de no perseguir a los narcos venía asociada, pues, si me acuerdo bien de nuestro argumento, a la idea de que las drogas había que legalizarlas. Sí. Y que si tú legalizabas las drogas, probablemente acababas más fácilmente con esa violencia asociada a las drogas que agarrándola a balazos. Bueno, la agarraron a balazos, la droga no se ha terminado y lo que surgieron fueron otra cantidad increíble de bandas criminales. Hoy estaba leyendo un reporte de Eduardo Guerrero de que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, tiene 18 bandas nuevas, 18 bandas. No se dedican a traficar solo droga, se dedican a ver cómo extorsionan las comunidades, a los productores, a los giros negros, a la trata de blancas, al secuestro. Es decir, se generalizó la violencia criminal por fuera de la lógica del tráfico de las drogas. Y esto es el gran jeroglífico al que no le hemos encontrado ni el principio de la marea. Y aquí hay que decirlo, Jorge, porque ya pasó un gobierno panista y fracasó. Ya pasó un gobierno priista y fracasó. Está pasando un gobierno morenista y está fracasando. Hombre, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía? Otra vez, a mí me parece terrible que la violencia ya sea una constante, no una variable. No, y una constante, insisto, como dice Héctor, arriba. A niveles muy elevados. Exacto. Arriba. Sí. Hombre, todos los países tienen determinados niveles de violencia, o muchos países, Estados Unidos es quizás el mejor ejemplo, Francia un poco, tiene un promedio nacional muy bajo, pero lugares de elevadísima concentración. Ahora es Chicago en Estados Unidos, Marsella desde luego en Francia, en fin, podríamos ir país por país con ejemplos. No, México ya es un nivel elevadísimo a nivel nacional, a escala nacional, más puntos de concentración elevadísimos también, más una dispersión a niveles más bajos, pues ya casi en todo el territorio, ya son contados los estados que no, Yucatán, Campeche, Aguascalientes, y así podemos seguir algunos, pero no son tantos, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que la clave es, el tema fundamental está en que en efecto ninguno de los gobiernos ha logrado bajarla. En cambio, lo que sí han hecho los 3 gobiernos, los 2 primero, la guerra, y segundo, la posible explicación es que si bien López Obrador declaró, digamos, una especie de tregua, vamos a usar ese término, lo hizo sin negociar, lo hizo sin exigir explícita o tácitamente algo a cambio. No fue, a ver, ok, ya no va a haber balazos, pero ustedes bájenle a los balazos entre ustedes, a los pleitos entre ustedes y a meterse en otras actividades. Dedíquense a su chamba. Su chamba es exportar drogas a Estados Unidos. Hagan eso. Tú que conoces bien la relación México-Estados Unidos, ¿podría el gobierno de México sentarse con los representantes del Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, a negociar esto sin que Estados Unidos
se enterara, o si se entera dijera, bueno, estaba bien, que negocien los mexicanos. Bueno, no les gustaría. No les está, gustaría. a lo mejor ahí está la respuesta. Primero, no me queda claro que se haya tratado desde hace muchísimos años. Sí. En este libro que recomendaba Héctor, de Benjamin Smith, que acabo de terminar y que, bueno, es muy disparejo el libro, las primeras 200 páginas y las históricas creo que son excelentes. La parte más reciente, digamos, es un poco menos excelsa, pero en fin, se ve claramente que ha habido muchas posturas de los gobiernos de México a lo largo, pues por lo menos desde los años 20 del siglo pasado. Y esas frente a Estados Unidos, frente a la droga, frente a la marihuana, frente a la cocaína, frente a todo. Hay de todo en distintos momentos. Obviamente hay una política de administración de la relación y de las presiones americanas por un lado, de la resistencia mexicana por otro lado, todo eso que no parece haberse llevado a cabo de Calderón para acá, pero sobre todo López Obrador, que tiene fichas mucho más sólidas para negociar con Estados Unidos que las que tuvieron Peña y Calderón, pues no da la impresión de estarlas usando. Bueno. Porque si él, a ver, espérense, yo ya no voy a hacer esta chamba. Pues les voy a hacer su trabajo sucio de migrantes, ok. ¿Quieren? Trabajo sucio de migrantes, trabajo sucio de fentanilo, trabajo sucio de terroristas. Óiganme, ya. Bueno. No soy barrero, no soy barrendero. Oigan, yo soy Juárez. No me dedico a esto. No. Pero hay un punto muy serio de verdad en lo que está diciendo Jorge, es que las exigencias americanas siempre han sido completamente desorbitadas y echándole la culpa a México de sustancias que finalmente quienes los consumen, al precio que sea, son sus conciudadanos. No hemos visto realmente nunca un trabajo de contención del narcotráfico en Estados Unidos como el que vemos pues prácticamente en toda la República Mexicana y en todo el camino que viene de Colombia para acá. Esto sí es un asunto que hay que revisar y en algún momento hay que decir, ¿saben qué? Nosotros no podemos resolver ese problema. Nadie puede reprimir un mercado así de potente. Ahora, sí tienen razón los americanos en este momento en que el fentanilo ese sí es efectivamente un asunto distinto en su capacidad de matar. No tenían ninguna razón ni con la amapola, ni con la heroína, ni con la cocaína. Con el fentanilo sí. Entonces, una negociación sí pudiera ser, vamos a darle muy duro al fentanilo en México, pero ustedes denle también duro en Estados Unidos, porque ¿sabes qué? Hay mucho más fentanilo que circula por Estados Unidos que el que entra por México, dicho por ellos mismos. Llegaba por Federal Express el fentanilo. No, bueno. Y quien tuvo la culpa de hacer adictos a los americanos de esta sustancia fueron las empresas médicas, las biofarmacéuticas, Purdue Pharmacy, para decirlo así. Purdue Pharmacy, claro. Así es, excelente, ¿no? Por cierto. Sí, el imperio del dolor, vale la pena también leer. Buenísimo. Oiga, tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar ahora a ver este tema de la corrupción en México. ¿Dónde está México en materia de combate a la corrupción de acuerdo al World Justice Project? Regresamos.